Sabarabaribiri, saludos, muy buenas noches a todas las personas que me ven por aquí, por mi canal de YouTube. Estoy contentísimo de poder estar aquí con ustedes, de verdad que es una ventaja, un privilegio poder llegar a miles de personas a través de un Facebook Live, gracias a la gran oportunidad que nos da la tecnología para hacer expresiones, para orientar, para simplemente decirle a la gente lo que está pasando con nosotras, bueno, cualquier cosa, pero en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy serio y el ánimo en este tema no es un ánimo de tiraera, no es un ánimo de ofender, es un ánimo de denunciar y de poner claro a un caballero que se llama Jay Fonseca sobre un tema en específico que no podemos ni culparlo, ni podemos señalarlo, porque es un tema que Jay Fonseca simplemente no domina. Quiero empezar por decir, y voy a ver si ajusto esto un poquito, quiero empezar por decir que ni yo, ni las personas que estén en mi página, yo me gustaría que hicieran de esto un problema de tirarle a Jay Fonseca. O sea, eso no es permitido, esto no se trata de estarle tirando a nadie. Jay Fonseca es un profesional de los medios de comunicación, es una persona que muchas veces tiene la voz cantante de nosotros, el pueblo, ante los medios de comunicación, muchas veces denuncia a las cosas que nos afectan a nosotros como pueblo, igual que como todos los seres humanos, incluyéndome a mí, muchas veces ha cometido errores y también ha pedido disculpas cuando ha cometido errores. Así que esto no es un issue del señor Jay Fonseca, a pesar de que sí tiene que ver con un post que hizo el señor Jay Fonseca. Las personas que dejando eso claro, vamos directamente a lo que va a ser el tema. Las personas que se preguntan, es un post, no sé si se va a poder ver bien, pero es un post que él hizo por Instagram, pero también está en su página de Facebook, porque se pasa a la página de Facebook, y sale una foto de una compañera, Giselle Cifredo. Giselle Cifredo es una compañera artista, una ex reina de belleza, muy talentosa, y dice Giselle Cifredo y otras 5 famosos boricuas que recuperaron su figura después de dar a luz. Si ellas pudieron, tú también puedes. El señor Jay Fonseca empieza haciendo alusión diciendo, ¿cómo que si ellas pudieron, tú también puedes? En serio, por ser figura pública, y entiendo perfectamente su punto de vista y es válido. Quizá la manera en que el periódico o la revista lo expresó no es la correcta. O sea, el decir si él puede, ¿por qué tú no puedes? Está relacionado a gente que de verdad tiene grandes limitaciones y que a pesar de esas limitaciones pueden lograr algo. Este no es el caso de Giselle Cifredo ni de otras personas del ambiente artístico. Yo entiendo que si a ti te están diciendo tú puedes hacer dinero, por dar un ejemplo, y una persona que tiene escasos recursos, que no tiene estudios, que se le hizo la vida difícil, pudo progresar y hacer dinero, y que digan si él puede, tú puedes, pues entonces está muy bien justificado, porque estamos haciendo la comparación entre una persona completamente normal y una persona que tuvo muchas limitaciones. O sea que yo entiendo que quizás esa manera de que la revista lo expresara no fue la correcta, y en eso yo estoy de acuerdo con el señor Jay Fonseca. Pero voy a leer textualmente lo que dice el post. Dice, sé que la gente sacará esto de proporción o alguno que otro periódico sensacionalista pondrá un titular extraño, pero de verdad, es lo mismo que una mujer tradicional tenga su bebé y luego se le diga, si fulana pudo, tú puedes. De verdad que es lo mismo que figuras públicas que tienen intercambios con entrenadores personales, productores, dietistas y asistentes. Mala mía, pero jamás es lo mismo. La mujer, al tener un bebé, ya tiene suficientes estreses, entre comillas lo pone, como para estarle metiendo en la mente que tiene que tener una carrera para bajar de peso y ponerse fit. Felicito a estas chicas que tienen la gran disciplina y el metabolismo para lograrlo. Ok, yo mejor voy a ir punto por punto, porque de verdad se me va a olvidar ir punto por punto si lo brinco. Empieza diciendo, de verdad que es lo mismo que figuras públicas que tienen intercambios de entrenadores personales, productores y dietistas y asistentes. Ok, Jay Fonseca, mira, el hecho de ponerse, y quiero hacer un paréntesis, no es lo mismo ponerse en forma y tener un buen cuerpo y estar en un peso saludable que ser un atleta de fisiculturismo o ser un atleta de bikini. Para ser un atleta de fisiculturismo de bikini hay que gastar mucho dinero, definitivamente. Pero para ponerse en forma, lo único que hay que hacer
lo único que hay que hacer es comer bien y 15 minutos de ejercicio al día, más nada, 15 minutos de ejercicio al día. Entonces, que tenga intercambio con entrenadores. Mira, yo nunca he tenido un intercambio con entrenadores. Llevo en esto 32 años y te puedo garantizar que las personas que tienen intercambio, que los artistas en Puerto Rico, que los artistas a nivel mundial, yo no he visto artistas que tengan intercambios que lleguen a un nivel tan alto como llegan personas que de verdad tienen interés y tienen ese deseo de superación y lo logran. O sea, las personas que tienen todo gratis usualmente no logran nada grande porque no lo valoran. Yo no he entrenado a ningún artista por intercambio. Yo no doy intercambio de entrenamiento. A mí me ha costado mucho el tiempo, esfuerzo, estudio para yo estar dando intercambio. Y gracias a Dios no me hace falta. Pero te puedo garantizar, Jay Fonseca, que las personas que quieren hacerlo, no importa la circunstancia, la edad, problemas económicos, no importa nada. Si lo quieren lograr, lo logran. Otra cosa es que la cuestión de intercambios de entrenadores. Déjame decirte que grandes atletas como Michelle Lewin, y quiero dar ejemplos de mujeres, porque es de mujeres que se está hablando en el artículo. Michelle Lewin, el 60% de las veces no entrena en el gimnasio, entrena en su casa. Nosotros tenemos una atleta que se llama Yarishna, que es muy conocida en las redes sociales, tiene 1.300.000 seguidores en Instagram, y Yarishna apenas va al gimnasio y entrena usualmente en su casa. Aquí hay gente que la conoce, que están conectados ahora mismo, que me desmientan a ver. ¿Por qué? Porque ella, al igual que otras personas, se han preocupado por aprender. El gimnasio y el tiempo que le dedicas al gimnasio no determina para nada el físico que tú tienes. Porque si no, Carlitos Colón y el Invader hubiesen tenido abdominales y se hubiesen visto ready toda la vida. Porque ellos entrenaban más que tú, que yo y que mucha gente que yo conozco. Horas, corrían todos los días, defendían el título 3 veces en semana, pero comían mal. ¿Ok? Así que el hecho de tener intercambio, dietista, mira, ahora tú entras a Google, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo puede entrar a un celular y cuando entra al celular, ve lo que tiene que hacer y aprende. Es quererlo hacer. Yo nunca tuve una ayuda grande. No. Yo me tuve que joder porque yo quería hacerlo. Punto. Y en muchas circunstancias, cuando yo tenía el gimnasio Hot, que fue el primer gimnasio en Puerto Rico de entrenamiento personalizado, solamente de personal training para el 1998, yo entraba a las 5 de la mañana y salía a las 11 de la noche. ¿Y sabes qué? A las 3 de la mañana yo estaba entrenando. No fallaba. Y me mantenía comiendo bien en el gimnasio. Así que esto es un issue de quererlo hacer. Otra cosa, dice que la mujer ya tiene mucho estrés cuando tiene un hijo para meterle más estrés. Mira, conozco mujeres en Puerto Rico. Teresita, no voy a decir su apellido para mantener su anonimato. Teresita tiene hijos. Teresita tiene más de 50 años. Y Teresita no es que esté en forma, no. Teresita es competidora. Y competidora que gana. O sea, punto. ¿Entiendes? Mira, oye esto. Dice aquí, felicito a esas chicas que tienen la disciplina y el metabolismo para lograrlo. Mira, Jay, el metabolismo por definición es la capacidad de nosotros coger los nutrientes, o sea, coger los alimentos. Cuando tú consumes el alimento, es una capacidad fisiológica y química de coger esos nutrientes, los separa, carbohidratos, proteínas, grasas, micronutrientes, y los utiliza el cuerpo para producir energía, para sobrevivir, para respirar. Y el metabolismo es algo que tú cambias. Eso de que yo soy una persona con metabolismo lento, eso es mentira. El que tiene metabolismo lento es porque quiere. Tú puedes cambiar el metabolismo, punto. Tú lo puedes poner rápido y se acabó. No hay problema. Y ya. O sea, ¿cómo tú pones el metabolismo rápido? Comiendo porciones pequeñas, más veces al día. Cada vez que comes, entras en un estado anabólico, que es una parte del metabolismo. Está el estado catabólico, que es el estado de gastar energía, y el anabólico, que es de producir tamaño y desarrollarse. Y los estados anabólicos y catabólicos se ven afectados por la alimentación. Otra cosa, el ejercicio cardiovascular activa el metabolismo. De hecho, tú puedes tener el metabolismo rápido, más de lo normal, hasta por 9 horas de hacer 30 minutos de caminar. Más nada. O sea que el metabolismo va a cambiar. Sí, es más difícil con la edad y da más trabajo. Pero aquí la clave es la alimentación. ¿Qué comes? Uno es lo que uno come. Otra cosa,
Dice, felicito a la gente que tiene la disciplina para lograrlo. Muy bien, pero la disciplina es algo que uno también desarrolla. Es como que felicito al que tiene fuerza para levantar a esto. Pues mira, o sea, uno no nace. Uno dice, nací, wow, yo nací con disciplina. No, la disciplina es algo que se desarrolla. No es como un talento, no es como cantar, no es como el talento que tenía Michael Jordan para meter la bola. O sea, no importa si yo hubiese driviado la bola las mismas veces que Michael Jordan, hubiese jugado en su equipo, hubiese entrenado con él, no hubiese sido Michael Jordan, porque Michael Jordan era un fenómeno, es la élite, lo máximo. ¿Entiendes? O sea, pero la disciplina, no, la disciplina es algo que se desarrolla. Y tanto Michael Jordan como un Tiger Woods tiraba la bola, ese primer tiro, yo de gol no sé, pero es con el driver ese que tú das el primer tiro, hasta que le sangraba la mano. Y entonces cuando las manos le sangraban, él paraba y al otro día empezaba a practicar. Entonces no podemos decir que Tiger Woods no tuvo un esfuerzo sobrehumano para llegar a ser Tiger Woods. ¿Ok? Seguimos, dice... hay muchas personas en la lista que conozco, pero jamás es lo mismo para una persona tradicional bajar de peso, mantenerse, cuando algunas de estas figuras públicas tienen entrenadores, dietistas. Ya tocamos ese punto, eso no tiene que ver en nada. Si tienes entrenadores, si tienes dietistas, punto. No tienes que tener nada. Tienes Google, tienes YouTube, tienes un celular. Es quererlo hacer. No podemos seguir poniendo excusas para satisfacer el punto de vista de mediocridad de personas que no tienen la disciplina, coño, para hacerlo. No podemos justificar lo que está mal para ablandarle el golpe a la gente que no quiere hacerlo. Otra cosa, dice, todos tenemos luchas distintas, correcto. Y no me hables de luchas a mí, Jay Fonseca, porque yo sé de lucha. Dice, el procurador, oye esto fue lo que me preocupó. Y vuelvo y digo, ni tengo nada en contra de Jay Fonseca. De hecho, aprecio mucho su trabajo y lo admiro porque Jay Fonseca es la voz muchas veces de nosotros el pueblo y denuncia a políticos y denuncia lo que está mal hecho. Pero oye esto, el procurador del gordito se lo dice, tengo una guerra con el sobrepeso, enough, Fash Heiming, o sea, el procurador del gordito. Mira, hay una cosa que es clave. Si algo me molesta a mí y si usted está en sobrepeso y se molesta, yo lo siento mucho, porque es que yo no vengo para hacerlo sentir bien. Si usted quiere sentirse bien, usted va a un spa, se da un masaje. Si usted quiere que le digan la verdad y quiere progresar, tiene que estar dispuesto a escucharla, porque si no, usted va a seguir en lo mismo. Si usted no está dispuesto a escuchar una crítica sobre la verdad y que se la diga en la cara, usted va a seguir en lo mismo. ¿Y sabe qué? No importa lo que usted haga, yo y los demás vamos a seguir en lo de nosotros. Cuando las personas hacen fiesta porque no, soy gordito y estoy contento, primero que nada son los primeros que están usando la palabra gordito, que es una palabra que muchas veces es despectiva. Segundo, el sobrepeso es causante, oiga bien, el 95% de las enfermedades que causan la muerte. O sea, yo no estoy diciendo que causa barrito, ni que causa dolor de cabeza, estoy diciendo que causa la muerte. El 95% de las enfermedades que causan la muerte están relacionadas a la obesidad. Y tenemos que dejarnos de paños tibios cuando hablamos con obesidad, porque hay que no quiero que se sientan mal. Es como si ahora yo pongo un hashtag y yo digo, yo soy el procurador de los alcohólicos y yo voy a defender el alcoholismo. Y que vivamos los alcohólicos y vamos a meternos alcohol y olvídate. Es lo mismo. De hecho, es peor defender a las personas que están en obesidad. Porque la obesidad, como dije, está relacionada al 95% de las enfermedades que causan la muerte. Entonces he visto una cantidad de personas que cuando escriben, gente, usted está bien, o sea, usted es lo que usted escribe es lo que usted piensa. Piense lo que está escribiendo. ¿Qué ponen? Estar en forma es demasiado de caro cuando hablan de un gimnasio. Yo no tengo para pagar un gimnasio. Mira, a lo mejor no tienes que pagar para un gimnasio, pero en Puerto Rico hay gimnasios brutales a $11 al mes. $11 al mes. Entonces no tienes para gimnasio, pero cuando te vas al cine y compras un popcorn, entre cine y popcorn te gastas 2 meses de gimnasio, para 2 meses. O sea que esto es cuestión de prioridades. Pero si no tuvieras para un gimnasio, oye, en la acera, frente a tu casa, en tu casa, en la marquesina, hay 1000 ejercicios. Es más, yo hice un video hace años que se acabó, que se llama Ejercicios en Casa, con latas de habichuela, paquetes de arroz. O sea, eso de que no tengo por gimnasio, un disparate. Segundo punto, comer en dieta es muy caro. Dios mío, yo no sé cómo explicarle. La gente que está fuera de dieta usan aceite, yo no uso aceite.
Hacen arroz y le echan aceite. Yo no le echo aceite. Mira, una bolsa de pechuga de pollo, la ponen en especial muchísimas veces. Usted la consiga en $16.99. Una bolsa de 10 libras de pechuga de pollo. En 10 libras de pechuga de pollo vamos a sacar una libra. O sea, una libra sale en $1.69. Y de esa libra usted saca 3 porciones de 5 onzas de pechuga de pollo. ¿Usted sabe cuánto sale una porción, una pechuga de 5 onzas? 56 centavos. Una taza de arroz no llega a medio peso. O sea que con $1, 6 centavos, usted se come una pechuga de pollo de 5 onzas y una taza de arroz. Ahí tiene más o menos 30 gramos de proteína, 45 gramos de carbohidratos, de 3 a 5 gramos de grasa. O sea, tiene lo que necesita, tiene su comida y gastó $1.06. Ahora, ¿cuánto vale comprar un combo en un fast food? De 6 pesos y pico para arriba. Uno. Con lo que tú compras un combo, yo hago 3 comidas. O sea, esto no es caro. Lo que pasa es que la gente, oye, yo empiezo en preparación, yo no como fuera. Tú comes fuera, tú te vas a un restaurante, vamos uno barato, van 2 personas y gastan 45 o 50 pesos. Punto. Eso es así. Ahora, tú no comes fuera, los domingos preparas la comida, la porcionas, la pones en bolsitas Ziploc y las congelas. Y tienes tus comidas para la semana completa, porque como no tienes tiempo durante la semana, ya están hechas, las hiciste un día. Pero es cuestión de tener prioridades. Pero es más fácil buscar excusas. Gente, no podemos escuchar a las personas. Y no quiero que la gente diga, Javier está hablando todo el tiempo de Jay. No, mira, ahora no estoy hablando de Jay. Las personas que todo el tiempo están criticando y disminuyendo. O sea, yo no puedo decir que Giselle Cifredo y que otros artistas lo logran porque es más fácil, porque tienen entrenadores. ¿Usted sabe por qué? Porque estoy disminuyendo el sacrificio. Estoy bajándole el mérito al sacrificio que tiene ella y que tiene mucha gente en lograr las cosas. Entonces es más fácil decir, no, pero ella lo logró porque tiene entrenadores. Igual que me dicen a mí, pero aquel tiene buen cuerpo porque se mete esteroides. Pues métete esteroides tú, a ver si tú lo logras. Porque es que con esteroides yo hubiese jugado pelota. Y entonces bateo como Barry Bonds y me hubiese ganado $100 millones. Y ya. Pero es que esto no es cuestión de esteroides, esto no es cuestión de ser artista, esto es cuestión de tener los cojones bien puestos y decir, yo quiero tomar el control de mi vida. Yo quiero estar en salud para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mí, para disfrutar mi retiro. Yo quiero estar en salud. Punto. Yo no le aguanto changuería a la gente cuando vienen a hablarme de bajar de peso. Yo no le aguanto changuerías a la gente que viene a decirme, es que yo tengo el metabolismo lento. Esos son changuerías. Basta ya. Si tú quieres que te hablen bonito y te digan, pero no te preocupes, ven acá, que es que tú tienes el metabolismo lento, vente, llora aquí, dale, que tú vas a estar en obesidad y tú vas a padecer de diabetes, hipertensión, hipoglicemia, te puede dar hasta Alzheimer. Por favor. Mira, es muy triste ver una persona que yo conozco que la obesidad la llevó a la diabetes. La diabetes la llevó a que le cortaran las 2 piernas. Y sin piernas va al gimnasio en silla de ruedas y ahora se puso en forma. Entonces, ¿cuál es la excusa a la gente? Esta persona no tiene piernas, pero tú vas a esperar a que te corten las piernas para decir, coño, tengo que rebajar. O sea, tenemos que poner las cosas como son. Tenemos que decir las cosas como son. No podemos estar con changuería ni ñeñeñe, coño. La obesidad es un problema serio. Y es un problema serio no solamente para nosotros, es un problema serio para nuestros hijos, que lo que le están dando es veneno por la boca y que están criándose en obesidad, limitando todas, o sea, aumentando posibilidades de enfermedades y limitando sus capacidades. Oiga bien, ya cubrimos tiempo para entrenar o hacer ejercicio. Tiempo, ya lo dije, 15 minutos al día. Oye, yo no le voy a quitar mérito a Giselle Cifredo ni a las artistas, pero estas muchachas tienen un cuerpo bonito. Pero esto no es un cuerpo competitivo tampoco. Esto no es una cosa que es increíble. Yo las invito y los invito a que ustedes vean las competidoras de bikini, figura, physique, que son cuerpos de años de trabajo y de esfuerzo. Giselle Cifredo tiene un cuerpo bonito con 15 minutos de ejercicio. Aquí hay entrenadores, vamos, que lo escriban aquí. 15 minutos de un estímulo al músculo preciso, 5 o 6 veces en semana, comiendo bien, usted va a tener un buen cuerpo. Cuando yo concursé en el Machazo, que eso fue un concurso en 1998, yo llevaba 1 año sin ir al gimnasio, 1 año.
pero llevaba un año comiendo bien. ¿Y sabe lo que hacía? Tenía un negocio, tenía un liquor store, y en el breakecito de mi hora de almuerzo, media hora, yo caminaba a pie cerca del liquor store y hacía mi cardio de media hora. Entonces la gente me dice, es que no tengo tiempo. Coño, pues en la hora de almuerzo que tú tienes, camina media hora y después almuerza. Pero es más fácil hablar, changuelear, estar en Facebook, buscar excusas. Por favor, yo aplaudo a cada persona que logra bajar de peso, sea con intercambio, sea como sea, no importa cuántas ayudas tenga. Uno puede llevar el caballo al río, pero es el caballo el que decide beber agua. Punto. Tú puedes tener intercambio, tú puedes tener comida, tú puedes tener lo que sea. ¿Cuántas personas no le han dado todo y son unos mediocres? Porque es que esto es una decisión de cada uno. Esto no es un chiste. Esto hay que joderse, esto hay que pasar trabajo. Punto. Oiga, todos los martes a las 8 de la noche yo hago un Facebook Live en la página de Sistemas Ripex hablando a la gente sobre obesidad y enseñándole técnicas para bajar de peso y enseñándole qué deben comer. ¿Cuánto cuesta eso? Gratis, mira, rosca, gratis. Gratis, coño, si no quieres aprender es porque no te da la gana. Gratis. Doy consejos de entrenamiento, gratis. Entonces, ¿cuál es la excusa? Ay, que hay personas que se le hace más fácil que a otras. Claro que sí. Claro que hay personas que le hacen más fácil a otras. Si quieres, coge esa excusa y no hagas nada. Y di, ay, es que a mí se me hace más difícil. Mira, si a ti se te hace más difícil que a los demás, si tú tienes cosas en contra, si tú tienes poco tiempo, si tú tienes poco dinero, entonces más fuerte va a ser para ti y más grande va a ser tu sonrisa, coño, cuando lo logres. Y más grande va a ser tu credibilidad como persona. Y más grande va a ser tu carácter y el fortalecimiento del mismo. Y más grande vas a ser tú como un ejemplo, coño, a las demás personas que quieren bajar de peso y que tienen siempre una excusa. Así que si tú tienes problemas de tiempo, de dinero, si tienes 1000 excusas en tu cabeza, entonces yo te invito a ti, por encima de cualquier otro, para que lo hagas. Para que seas el cambio, coño. Para que entonces tú seas el estímulo para las personas que tienen todo en las manos y no logran las cosas. Aquí no es un issue de decir que fulana tiene un intercambio, de que como es artista, de que no. Aquí no estamos hablando de ese issue. Y quiero dejar claro, yo no quiero ver aquí a gente tirándole a Jay Fonseca, diciendo que Jay está gordito, que Jay... Oye, Jay está gordito y luego es ¿por qué? Porque él ha escogido estar gordito, porque está en sus manos cambiar. Es una decisión personal. No podemos criticarle su decisión. Lo que sí yo tengo que hacer es hablar y denunciar cuando se habla de un tema que no se domina. Yo domino el tema. Yo no domino los temas legales que domina Jay. Y si yo me meto en una discusión con Jay Fonseca en temas legales, voy a ser ridículo, porque de eso yo no sé. Pero de esto yo sé. Y de la voluntad y el sacrificio humano yo sé. Y de las enfermedades que son causadas por la obesidad yo sé. Porque mi madre murió de cáncer causado por su mala alimentación. Y era una profesional de eso y estaba consciente de eso. Y tanto los médicos como ella lo sabían. Y muchas personas mueren a diario por la mala alimentación. Hoy estaba hablando yo con una persona que tiene una funeraria, es embalsamador. Y embalsama a la gente, tiene el contrato con la gente de los cruceros. Y dice que todas las semanas saca muertos del crucero y los embalsama aquí en Puerto Rico. Y que todos hasta aquí tienen comida. Mueren atragantados, asfixiados, le dan ataques al corazón por saltarse. Entonces, yo voy a coger esto como un chiste, como un ñe. No, si tú quieres ñe, vete a otro lado. Vete a otro lado, que te traten bonito, que te pasen la mano. Ay, bendito, que la pobre, que mira, que el metabolismo es talento. Ay, mira, que es que no tiene tiempo. Ay, mira, ay, ¿y qué me dicen de la gente que vive del recuerdo? Ay, porque cuando yo era joven, yo me veía bien. Coño, deja de estar viviendo de recuerdos pasados, de grandes logros en ese momento. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora, un día se te va a pasar la vida. Un día ya no vas a estar aquí. Y aunque sea, deja un legado de una persona que hizo lo que tenía que hacer. Que a pesar de 1000 obstáculos, echó para adelante, bajó de peso, estuvo en condición física y fue un ejemplo a los demás. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias por conectarse. Un abrazo bien grande. Y oye, gústele a quien no le guste. Qué bueno es amanecer sin grasa.